Que estuvieron con nosotros el domingo pasado, justamente escucharon de qué manera la palabra de Dios nos ayudaba a encontrar, especialmente a través del libro de Romanos, un camino, ese camino a la salvación. Hay diferentes títulos para justamente ese recorrido que hacemos por diferentes porciones bíblicas de Romanos, con el cual entonces la idea era que usted esta semana hubiera tenido un momento para sentarse tal vez a tomar un café, a conversar con algún amigo, con alguna amiga, con alguna persona, y le hubiera hablado del plan de Dios para su vida. Esa era la idea y lo sigue siendo. Y quisiera que la palabra que quiero compartirles hoy pueda reforzar lo que usted ya recibió el domingo pasado y le pueda como animar. Digamos que si usted me dice, pastor, mire, por A o B razón no lo hice, por A o B razón no me animé o no se me ofreció el espacio tal vez, quisiera que lo que voy a compartirles hoy pueda reforzar de alguna manera, reempoderarle a usted para seguir adelante orando por ese momento en que tú podrás presentarle ese plan de salvación a alguna persona que tú conoces. De hecho, varios de ustedes escribieron el nombre de una persona, por lo menos en una de esas tarjetitas que tenían allí. Y no te olvides, la idea es que sigas orando, porque acompañado al hecho de que tú en algún momento vas a compartir el plan de salvación con esa persona, tiene que estar el tiempo de tu oración, de que tú estés clamando al Espíritu Santo, diciéndole, Espíritu Santo, úsame, Espíritu Santo, lléname tu presencia, Espíritu Santo, ayúdame, sé tú en el momento propicio hablando a través de mis labios. Así que es tan importante y le traigas el nombre de esa persona, no porque Dios no lo sepa o el Espíritu Santo no tenga la omnisciencia para no saber el nombre, por supuesto que sí. Pero es bien importante que hagamos esas oraciones intencionales por nuestros seres queridos que aún no le conocen. ¿Y sabes por qué? Si alguien todavía dijera, mire pastor, yo creo que ese mensaje que usted predicó fue para algunas personas. No, ese mensaje no puede ser para todos. Quiero a través de la exposición de la palabra que podamos ver que Dios nos llama absolutamente a todos justamente a hacerlos. No es que le dice, mira, tú sí puedes hacerlo, tú hablas bien. A ver, no, tú no, parece ser que tú no hablas muy bien. No actúa así Dios. Nos da un llamado para todos nosotros. Quisiera entonces que, sin embargo, podamos ver las evidencias de ese llamado de Dios. Para eso, quiero que podamos ver cómo el Espíritu Santo inspiró a personajes claves, como el apóstol Pablo, como Pedro, para dejarnos en la palabra de Dios lo que llamaríamos, por ejemplo, esas advertencias de parte de Dios, también ciertas condiciones que se dan a veces en la sociedad. Y vamos entonces a ver en el primer pasaje, si son tan amables de ir conmigo al libro de Romanos, el primer capítulo. Ni bien usted encuentra Romanos después del libro de los Hechos, el primer capítulo, pero por favor, lleve su mirada, su lectura hacia el verso 24 hasta el verso 31. Vamos a notar nosotros aquí que Pablo nos advierte ante qué mundo nos encontramos hoy. Es cierto que la palabra que compartimos el domingo pasado nos exhortó, nos motivó y nos empoderó para poder llevar el plan de salvación. Pero también el apóstol Pablo, a través de esta carta a los romanos,
nos explica un poquito que debemos de saber qué está pasando en este mundo que nos rodea, a pesar de que ha pasado tanto tiempo. Porque alguien dirá, pero desde aquellos días en que Pablo escribió la carta a los romanos hasta este tiempo, ha pasado demasiados años. Cuando hagamos ahora la lectura, yo quiero que usted, mientras vamos leyendo, vaya también reflexionando y se va a dar cuenta que si yo, por ejemplo, no le hubiese dicho a usted que se escribió hace mucho tiempo, que fue el apóstol Pablo enviando esta carta, usted podría decir, caramba, pastor, parece que alguien escribió esto la semana pasada. Vamos a ver si hay evidencia de esto. Romanos capítulo 1, versículo 24, dice Pablo que entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. En la Nueva Traducción Viviente estoy leyendo y vemos nosotros que obviamente ya aquí Pablo está hablando teniendo en cuenta un contexto que era la dureza de los corazones de la gente. Muchas veces vamos a encontrar esto. Como resultado, dice Pablo, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. ¿Estamos viendo hoy esto? ¿Hay personas haciendo cosas viles en sus cuerpos y degradantes entre sí? Pues no tenemos que caminar demasiado, ¿verdad? Lo podemos ver constantemente. Dice Pablo además en el verso 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. Y pregunta aquí Pablo, ¿quién, o mejor dicho, hace una declaración enfática, quién es digno de eterna alabanza? Y en esta porción, como los griegos llamaban perícopa, cierra diciendo, así sea. Amén. Ahora, esto es una realidad que la vemos hoy en día. Recuerde, si yo no le hubiese dicho a usted que se escribió en el primer siglo, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y eso es lo que ocurre hoy en día. Y amados míos, a veces esto también lo vemos dentro de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado porque alguien dijo alguna vez por ahí que una mentira la repites muchas veces y se transforma en una verdad. Suena extraño, ¿verdad? No es que se transforma en una verdad, sino que las personas comienzan a aceptar eso y dicen, bueno, se lo escuché decir a fulano, se lo escuché decir a sultanita, lo vi en la televisión, me llegó en el WhatsApp, lo vi en el Facebook, bueno, entonces debe ser verdad. No es así como debemos de evaluar si algo es verdad o no. El hecho de que usted me diga, pero pastor, mire, me llegó por un pequeño video en el WhatsApp. Luego estaba navegando ahí en el Facebook y también lo vi. Luego también, pastor, lo vi en Instagram. Luego me llamó mi primo y me dijo que él también lo había escuchado. Y luego otras personas en mi trabajo estaban hablando del mismo tema. ¿Debe ser verdad? No. No quiere decir que porque esa novedad o ese anuncio anda por aquí y por allá, solo porque se anda arrastrando por acá y por allá, solo por eso le vamos a poner el título de ¿la verdad? No. ¿Cómo es que tenemos que evidenciar si algo es la verdad? ¿Quién dijo ser la verdad? Jesús. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad. Hermanos míos, no dijo, yo soy el camino y una de las tantas verdades. No, entendamos, inclusive desde la perspectiva del estudio, como hacíamos cuando íbamos a la escuela, que estudiábamos la lengua castellana, dice la verdad. Eso habla entonces de que es la única verdad. Es cierto que por ahí
habrá personas que nos critiquen y digan, ustedes los cristianos se creen tener la única verdad. No es que la tengo yo, que es la verdad mía, de mi mente, de mi boca, no, es la verdad de Cristo, la verdad de Jesús. Es decir, nosotros aprendemos a filtrar esos anuncios, esas novedades, esos videos que andan por ahí, los tenemos que filtrar a la luz de la verdad de Jesús, de la verdad de Dios, de la palabra. Ese es el asunto. Por eso es que no tenemos jamás los cristianos que abandonar el estudio de la Biblia, que abandonar jamás el devocional, nuestro tiempo de oración y lectura de la palabra. Mis amados, fíjense en ustedes que en el verso 26 dice, por esa razón, dice Pablo, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Puede ser que encontremos personas así. Quiero confesarles que yo he encontrado personas así. Claro, personas que dicen, yo estoy bien así, no me vengas a contar nada de tu religión, de tus cosas. Yo soy antirreligioso, anti esto, anti aquello. Uno tiene que decirle, mi amigo y mi amiga, yo solamente quiero compartirte algo que trajo salvación a mi vida, lo quiero compartir con usted. Usted puede decidir aceptarlo o rechazarlo, pero siempre hablar en el temor de Dios y hablar en la humildad como lo hacía el Señor Jesús. Y Pablo dice, aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras, dice el verso 26 de la Nueva Traducción Viviente, bastante fidedigna al original. ¿Esto es algo que era solo de aquellos días? ¿No estamos viendo esto también? Definitivamente que sí, por todas partes. Los hombres, dice Pablo, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Esta es una realidad que lo estamos viendo. Por eso es que usted me ha escuchado animar mucho, especialmente a los que están criando hijos. Si usted es abuela, abuelito, mamá, papá, si usted es parte tal vez de ser alguien que está criando hijos, criando niños, que es un verdadero desafío hacerlo en este tiempo en donde nuestros niños en las escuelas públicas son atacados por estas ideologías. Y amados míos, pareciera ser que somos tildados de ser de otro planeta si no estamos en favor de estas ideologías. Es como las grandes industrias, comercios importantes, de repente restaurantes en los Estados Unidos que no quieren perder clientela, entonces hay que agarrar y mostrar la banderita de muchos colores por aquí y por allá. No debe suceder eso así en nuestras vidas. Lamentablemente, esto que el apóstol Pablo en el año 60 al 62 más o menos de la era cristiana está compartiendo, hoy día parece ser algo muy fresco de este tiempo que lo estamos viendo constantemente. En el verso 28, fíjense en ustedes que Pablo, siempre siguiendo con esta línea de que nos está advirtiendo ante qué mundo nos encontramos, dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían de hacerse. Es interesante entonces de que pareciera ser que hay personas que muchas veces le van a decir a usted y a mí, eso es una tontería, a esta altura de las circunstancias, tú todavía andas hablando de Dios, tú todavía crees que Dios existe. Y usted sabe una serie de argumentos que muchas veces escuchamos. Y mis amados, siempre recuerden esto, cuando abramos nuestros labios, hagámoslo en humildad del Señor y con esa templanza y buscando siempre la sabiduría, porque
en algún momento de su vida, esa persona que de repente rechazó lo que tú le estabas compartiendo, o esa persona que tal vez se quiso deshacer de ti, o de repente te sentiste humillado o humillada, en algún momento de su vida, aunque sean años después, en situaciones bien dramáticas, le aseguro, no se sorprenda cuando usted vea esa llamada telefónica de esa persona, que le diga: oye, ¿te acuerdas en tal época, tal año, tú me hablaste de tu Dios, tú me hablaste del amor de Dios, tú me hablaste que había un plan de la salvación? Y usted le dirá: sí, lo recuerdo, ¿qué sucede? Por favor, ¿podrías orar por mí? De veras, amados, no porque solamente me haya sucedido a mí, sino que muchos testificamos de que esto es una realidad. No te sorprendas de que esa persona entonces un día te llame a ti. No va a llamar a su círculo de repente los que están igual que él. En un momento determinado, dramático de la vida, el ser humano parece ser que hay algo dentro de sí, porque somos creación de Dios, donde aflora algo y la persona entonces es como que despierta algo en su interior donde se acuerda de ti, se acuerda de las palabras que le compartiste y hasta te pide que ores por esa persona. Así que nunca pienses que estás tirando tu semilla o que no va a servir. En algún momento determinado, esa semilla de la palabra de Dios va a germinar. A veces es cierto, hay un fruto rápido en algunas situaciones. En otros momentos el fruto aparece mucho después, pero en algún momento va a suceder. Amados míos, fíjense en ustedes entonces de que dice Pablo, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes, dice Pablo. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Y esta parte del verso 31, dice Pablo, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. ¿Conoce usted personas que actúan así? Definitivamente sí. No tenemos que hacer grandes distancias para encontrar personas así. Así que entonces Pablo nos está advirtiendo, es cierto, este es el escenario que de repente vas a encontrar. Probablemente en la fábrica donde tú trabajas, en la oficina, en donde tú te muevas. Es una advertencia, pero no está diciendo Pablo, no abras tu boca. Siempre el llamado de Dios está latente. Amados míos, claro que sería súper fácil, ¿no? Y súper lindo ir y siempre hablar con personas que todo el tiempo te dijeran, a ver, cuéntame, quiero escuchar más. Pero no siempre sucede así. Es interesante, amados míos, quiero decirles las veces en que he escuchado personas que me han dicho, quiero escuchar más. En mi caso personal, se los comparto, sucedió eso en dos lugares. Primero, en la cárcel, en aquellos años de capellanía, aquellos muchachos entonces que entraban al salón y estaban dispuestos a escuchar de la palabra, ellos venían dispuestos a no perder ni un solo minuto, porque no se podía estar ahí todo el día. A veces daban una hora 15 minutos, y los que estábamos puestos para predicar ahí, pues teníamos que aprovechar ese tiempo, ¿no? Pero es interesante que la condición de esos varones que estaban ahí era esa condición de que ahora estaban pasando por ese momento de prueba, en ese momento donde estaban esperando una sentencia, ir a la corte, etc. Y ahora querían escuchar de Dios. Ahora querían saber qué va a pasar conmigo, decían. Y otra, no sé si a usted le ha pasado, es el otro escenario, es el de un hospital, un lugar donde de repente a la persona
se le ha dado una mala noticia, o donde de repente a un grupo de médicos le ha dicho: caballero, dama, señorita, señora, ya no podemos hacer más nada con usted. Cuando la ciencia médica de repente le dice: lo sentimos mucho, sus días o los meses están contados para usted. Esos son los dos escenarios donde personalmente he encontrado esa gente dispuesta, ¿no? También, en menor medida, he encontrado personas en momentos de mucha tensión, vamos a decir, y cuando ya habían escuchado de la palabra alguna vez y comienzan a reflexionar. Entonces ahí es donde he recibido esas llamadas telefónicas donde querían escuchar más. En definitiva, Pablo nos advierte ante qué mundo nos encontramos hoy, y esto que escribe Pablo sigue latente hasta el día de hoy. En segundo lugar, quiero llevarles a que avancemos un poquito en esa carta de Romanos. Por favor, trasládese en su Biblia al capítulo 3, si es tan amable. Romanos capítulo 3. Fíjense en ustedes entonces de que Pablo ahora nos va a describir la condición de la sociedad en la cual servimos, en este llamado de Dios a predicar la palabra. Y mis amados, mientras usted busca esta porción de la palabra allí en Romanos capítulo 3, verso 9 en adelante, también quisiera dirigirme a aquellos que están sintiendo el llamado a pastorear, a ser maestros de Biblia, a ser evangelistas, personas que piensan un día entonces aceptar este llamado de Dios. Tal vez alguien allí en las redes sociales está escuchando esto, o alguien que en este momento está pastoreando, está en alguna parte de este planeta predicando la palabra, y de repente siente que las cosas no están sucediendo como él o como ella querían. Recuerden que lo que estamos compartiendo son las evidencias del llamado de Dios para tu vida. Y Pablo entonces nos describe la condición de la sociedad. Pero esta condición de la sociedad, quisiera que veamos juntos si esta evidencia bíblica solamente está hablando de la sociedad en la cual se encontraba Pablo, o tal vez también califica para la sociedad en la cual tú y yo estamos hoy. No importa la ciudad, el barrio, la aldea, en qué parte de Latinoamérica la persona se encuentre, vamos a verlo. Vamos a ir a la evidencia del capítulo 3, versículo 9. Dice Pablo: ahora bien, y pregunta, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Noten ustedes entonces que, como ha sucedido en las cartas escritas a Gálatas, también a Corinto, a Colosas, parece ser que siempre se daba esto, ¿no? Ese ambiente en la comunidad, incluso en la comunidad de fe, donde estaban los judaizantes o donde estaban aquellos judíos o ex fariseos convertidos a Cristo, que siempre querían que los nuevos, los gentiles, también se circuncidaran. Y miren ustedes que entonces el apóstol Pablo, después de hacer esta pregunta de si llegamos a la conclusión de que los judíos son mejores que los demás, porque ellos entonces también habían participado de la ley y se habían circuncidado, Pablo dice: para nada, en lo absoluto. Tal como acabamos de demostrar todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Y como dicen las Escrituras, fíjense en ustedes cómo Pablo toma de la Escritura: no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. No hay ni un solo justo. Saben, mis amados, muchas veces las personas no aceptan esto. Usualmente las personas suelen decir: espérate un poquito, yo soy una buena persona. Mira, escúchame, yo trabajo, yo pago mis biles, mis recibos, etcétera. Yo sostengo la casa, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. Entonces dicen: yo soy una persona buena,
Soy un hombre, una mujer buena, soy una persona justa, porque con esos anteojos la gente suele medir su justicia. Este es el asunto. Pero noten ustedes entonces que Pablo dice, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Se autodeclaran buenos y buenas, pero nadie busca a Dios, dice Pablo. Es más, dice, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y amados míos, esto sigue siendo hasta el día de hoy. Tal vez alguien se preguntará, espérese un momento, pastor, pero ¿y si yo soy cristiana y cristiano, si vengo a la iglesia? Pero entendamos esto, esta justificación que hemos recibido ha sido ¿dónde? ¿En qué? ¿En el trabajo, en la oficina, en la casa, por ser buen esposo, buena esposa, buen papá, buena mamá? No, ha sido allí, en la cruz. ¿Quién hace que seamos justos, justificados por nuestra fe? Es Cristo. Eso es lo más importante en nuestra vida. Si alguna persona te diría, bueno, ¿y tú te crees que eres un hombre o una mujer justa? Mira, lo soy en Cristo, no lo soy por mis propios méritos, no es algo que yo lo conseguí, eso llegó a mi vida solo, pura y exclusivamente por los méritos de Cristo, por los méritos de mi Señor Jesús, mi Señor y mi Salvador en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo todavía dice, lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, dice Pablo. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en lo absoluto. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Les decía recién entonces que pareciera ser que esto está escrito como para hoy. Amados míos, cuando vemos entonces estas palabras del apóstol Pablo en esta nueva traducción viviente, cuando dice se apresuran a matar, al menos podemos hablar de esta nación donde usted y yo vivimos, donde usted y yo criamos hijos, y vemos entonces tantas personas que con bastante facilidad de repente consiguen un arma de fuego, varias armas, e irrumpen en tantos lugares y comienzan entonces simplemente porque hay un gran rencor, porque hay un gran odio a personas de otros grupos étnicos y comienzan a matar. Ha habido matanzas de asiáticos, de afroamericanos, etcétera, de latinos. Entonces vemos que Pablo tiene razón de esto. Se apresuran a matar. Pareciera ser que la manera de saciar su odio, su sed de venganza, etcétera, etcétera, es empuñando un arma e ir a un centro comercial o ir a una escuela o a un supermercado, etcétera, y comenzar a disparar. Esta es la realidad de la sociedad en la cual estamos. Yo no pretendo traer miedo a usted. Usted lo ve esto en las noticias constantemente. Usted no se está enterando de esto por medio mío. Amados, pensemos entonces en que es la realidad que vive esta nación y es donde el Señor hoy nos tiene, donde el Señor hoy nos está llamando en medio de este mundo de caos, en medio de este mundo con tantos rencores, tanto odio y tanta separación y tantas cosas que ocurren en la mente de la gente. Usted y yo entonces tenemos una palabra para compartir. Y crea usted de todo corazón
que el Espíritu Santo es el que hace la obra preciosa. ¿Sabe? Hemos estado presentando un poco estas advertencias de Pablo. Pero si alguien dijera, bueno, ¿será que eso solamente aparece en esas cartas de Pablo? Fíjense en ustedes, quisiera que veamos a un líder prominente del cristianismo, del Evangelio del Señor Jesús, y a un líder que también tuvo conflictos muchas veces para entender el llamado de Jesús y para obedecer muchas veces el llamado de Jesús. Quisiera llevarles a la primera carta que escribe el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Vamos a ver que Pedro nos exhorta a ser diferentes. ¿Por qué? Porque somos elegidos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, pero ustedes no son así. Obviamente yo estoy tomando esta porción bíblica y hay todo un contexto aquí. No son así, ¿por qué? Porque son un pueblo elegido, dice Pedro. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Note usted la forma en que describe entonces quién es usted. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Hermanos y hermanas, cada uno de ustedes que confiesa a Cristo como su Señor y su Salvador, alguna vez estuvimos en una tiniebla, en esa tiniebla en donde no conocíamos a Dios, en esas tinieblas en las cuales ignorábamos del poder, de la gloria, del amor de Dios. Pero hoy, ¿por qué es que Pedro habla de esta luz maravillosa? El hecho de que un día invitaste a Cristo a tu vida. El hecho de que comenzaste a creer en Jesús, que comenzaste a seguirle, comenzaste a dar pasos de fe y de obediencia, es porque ahora estás en esa luz. Y amados, entonces, esta luz es a través de la palabra y necesitamos compartirla. We need to share the word of God. Noten ustedes entonces que en el verso 10 dice, antes. Pedro aquí se toma entonces la oportunidad de declarar algo que éramos antes. ¿Y saben qué? Pedro escribe así, porque Pedro está hablando también de sí mismo. Antes no tenían identidad como pueblo. Tal vez él sería, claro, un pescador, tal vez se llamaría judío por simplemente pertenecer a esa etnia, pero noten ustedes que él dice, ahora son pueblo de Dios. Creo que Pedro verdaderamente experimentó esto, llegar entonces a entender que era parte del pueblo de Dios. Nunca te olvides quién eres tú. Tú que eres una mujer, un hombre redimido por la sangre de Cristo en la cruz, que le invitaste, que le aceptaste, esto eres tú, parte del pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Amados míos, cuando andábamos en tiniebla, no habíamos recibido la misericordia porque nuestro corazón y nuestra mente no estaban ávidos de poder entender la misericordia de Dios. Y usted y yo tampoco éramos misericordiosos. Queríamos que las cosas se hicieran conforme a como habíamos de repente aprendido, en la escuela, en la familia, en la aldea, en la colonia, en el país, donde sea. Pero ahora entonces hemos entendido la misericordia de Dios y el acto de misericordia más grande que la humanidad haya recibido fue en la cruz del Calvario. Amados, ustedes ven que hago referencia muchas veces a la cruz y creo que esto debemos de hacer cuando hablamos con nuestros amigos, cuando hablamos con nuestros vecinos, un compañero de trabajo, indicarle que justamente la cruz es el lugar donde
hemos sido justificados, hemos sido perdonados y donde hemos recibido la misericordia del Señor. Mis amados, para ir tal vez aterrizando un poco en este estudio acerca del llamado de Dios, quisiera que podamos ver lo que Jesús mismo nos dice. Hemos visto lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, pero ¿y qué nos dice el Señor Jesús? Quisiera llevarles a Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 15, un capítulo muy popular, muy conocido, muy amado por los cristianos. Juan capítulo 15, versículo 16. Vamos a ver, mientras usted lo busca, que Jesús nos recuerda que Él es quien nos eligió. Amados míos, no es solo lo que acabo de leer acerca de Pedro, sino lo que dice Jesús. Recuerda, el Señor te ha elegido. Voltea a ver a una persona y dile, el Señor te ha escogido. Él te eligió para que le sirvas. Juan capítulo 15, verso 16. ¿Qué dice Jesús? Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y mis amados, queremos muchas veces que esto suceda, que podamos orar y que inmediatamente haya respuesta, una respuesta positiva, una respuesta conforme a los deseos o a las necesidades que pueda tener. Pero vea entonces el preámbulo de esto. Dice primeramente que quien te eligió es el Señor Jesús. Y te elige y te encarga. Hay dos verbos muy importantes. Él te elige, te ha escogido de manera especial. Amados míos, en algún momento tal vez de tu vida, tal vez en un momento de dificultad, en un momento de tristeza, de problemas, de lo que sea, probablemente ahí es donde nuestro enemigo muchas veces aprovecha la oportunidad. Recuerda que Él es mentiroso y padre de mentira. Y se querrá de alguna manera acercar a ti con alguna mentira, decir, ¿te das cuenta? Mira cómo estás. No puedes llegar a fin de mes, es que el Señor no te eligió. Mira cómo estás, te has contagiado, estás enferma o enfermo. ¿Te das cuenta que Él no te eligió? Y así puedes seguir. Recuerda, por favor, presten atención a esto. Si algún pensamiento así viene a tu mente, en ese momento reconoce que no es Dios. Esa no es la manera que Dios tiene de tratar con nosotros, diciéndonos que no nos escogió. Es decir, como si estuviera arrepintiéndose de lo que Jesús dice en Juan 15, 16. El asunto clave aquí es que tú lo aceptes, que tú creas que te ha elegido para servirle a Él. No dejes en ningún momento que algún argumento aflore, que el argumento de la edad, el argumento de tu situación académica, el argumento del dinero que tienes en el banco, el argumento XX. Recuerda, Dios no es que va a escoger a las personas conforme a su dinero, conforme a sus grandes destrezas para hablar. Amados, muchas veces el Señor justamente toma hasta aquello que nosotros llamamos, las personas muy humildes decimos, ¿no? Usamos esa expresión. Sin embargo, el Señor toma a personas que de repente tú y yo no las veamos muy académicas o muy estudiadas, y nos sorprende que a veces son los que más personas han traído un encuentro con Cristo. Muchas veces desde este púlpito les he compartido la historia de aquella anciana que había escuchado un mensaje acerca del llamado de Dios a servir, y aquella anciana se esperó aquel día domingo a que todos se fueran de la iglesia y se quedó hasta el final porque ella quería hablar con el pastor. Y le dijo, pastor,
está muy lindo el mensaje que usted predicó, muchas gracias. Este asunto del llamado verdaderamente que toca mi corazón. Pero, pastor, verdaderamente tengo una duda muy grande o tengo una preocupación. Y el pastor le dijo, dígame, hermana, ¿cómo le puedo ayudar? Pues fíjese, míreme, yo soy una mujer de 80 años. Soy muy vieja para yo estar yendo a predicar o a hablar con alguien. La gente no me va a escuchar porque una viejita como yo nadie la escucha. Y el pastor, mientras quería ayudarle a reconvenir ese pensamiento, le dice, además, yo soy analfabeta, usted tal vez no sabía, pero yo no sé ni leer ni escribir. Así que entonces ni siquiera me puedo sentar con una persona, como usted dice, a tomar un café con alguien y a leerle una porción de la Biblia porque yo no sé leer, pastor. Y el pastor aquel día hizo algo inusual tal vez. Fue y le dijo, deme un minuto, hermana, y volvió con una Biblia nueva, bien bonita, de esas que a veces se suelen regalar, y se la obsequió, hasta se la firmó y todo. Y la anciana lo mira y le dice, pero pastor, espérese, es que usted no me ha entendido. Le acabo de decir que yo soy analfabeta, yo no puedo ni leer ni escribir. ¿No me entiende, pastor? El pastor le dice, sí, hermana, sí, claro que le entiendo. Pero Dios me dijo que yo se la deja. Algo usted va a poder hacer con ella. Así que la anciana se fue un poco confundida aquel día de la iglesia, porque había acudido a su pastor para ver cómo solucionaba esto del llamado o cómo argumentar que aunque el mensaje había sido muy bonito, pues que ella no calificaba para eso. Y el mismo Espíritu Santo que le dijo al pastor, regálale esa Biblia, guió a esta anciana a que fuera y se sentara en una plaza, en un parque de estos bonitos que hay, y que estaba justamente a una cuadra y media de una universidad, donde por esa calle del parque todos los días decenas, ¿qué digo decenas? Centenares de repente de estudiantes caminaban por allí para entrar a la universidad. Y entonces esta anciana comenzó a hacer algo. Sentada en una de las bancas, cada vez que veía a un estudiante, le decía, joven, disculpe. El joven la miraba y le decía, ¿usted sabe leer? Abuela, por supuesto, estoy yendo a la universidad. Ah, bueno, ¿sería tan amable de decirme qué dice aquí? Yo soy analfabeta y no sé leer. Ah, bueno, sí, tengo pocos minutos, pero lo voy a hacer. Y el joven leía esa porción. Y le decía a la abuela, muchas gracias, Dios te bendiga. Y luego venía una chica y le decía lo mismo. Y la chica también le leía esa porción y se iba. Y esto lo hacía todos los días. Todos los días hacía esto. A veces eran 10 o 20 estudiantes que se detenían un minuto para leer esa porción a esta anciana que era analfabeta. Un día ocurrió algo extraordinario y fue que llegó un joven a esa universidad y él era el hijo de un pastor y se dio cuenta que en la universidad no había ni siquiera un estudio bíblico para jóvenes. Así que habló con alguien de liderazgo allí en la universidad y él le dijo que él estaba dispuesto a abrir un club de lectura de la Biblia. Y como ya había otros clubes de otras cosas, le dijeron, bueno, mira, te vamos a dar el día miércoles a las 7 de la noche un salón que está allá al fondo, ese es el que vas a poder usar. Así que este joven comenzó a hacer invitaciones para que llegaran muchos jóvenes a este club de lectura de la Biblia. Para hacerles corta la historia, el día que se abre el salón, vamos a decir, comienzan a llegar varios jóvenes, no eran muchos al principio, pero él se quedó sorprendido de que cuando él comienza a leerles
ciertas porciones de la Biblia para llevarlos a un momento de reflexión, algunos jóvenes decían, oye, eso que acabas de leer, yo ya lo leí. Y otra chica decía, hey, yo también leí esa porción. Y varios allí diciendo lo mismo. Y él les dijo, espérense un momento, ustedes son aquí estudiantes, algunos de ustedes se declaran ateos, ¿cómo puede ser que ustedes me digan que han leído eso? ¿Dónde? Y una de las muchachas dijo, oh, ya me acordé, hay una anciana que la veíamos ahí en el parque y yo me detenía a veces y ella me interrumpía y me pedía que le leyera. Y otro joven decía, yo también le leí una porción de un libro que ella tenía ahí en su regazo. Y otro joven, yo también, y yo también, y yo también, y yo también. Imagínense ustedes qué interesante, cómo Dios de alguna manera, esto lo vemos hoy, había estado utilizando a esta anciana de 80 años que se declaraba entonces analfabeta para preparar el terreno, ¿sí?, de lo que después fue el club de lectura de la Biblia en esa universidad y que se propagó y hoy lo tenemos en todos los Estados Unidos de América y en varios países del mundo. Y hoy la historia justamente es esa, ¿sí? Imagínense ustedes. Hoy tenemos a Mr. Google, googleen ahí la historia, la va a encontrar, es preciosa en realidad de cómo comenzó lo que hoy conocemos como el famoso InterVarsity, muy conocido ministerio que gana jóvenes estudiantes para Cristo dentro de las universidades. Tal vez alguien le dará el crédito a aquel joven hijo de pastor que comenzó allí, pero la historia cuenta en realidad, y nadie tiene el nombre, la verdad, nadie sabe cómo se llamaba aquella anciana. Las crónicas, la narrativa de la historia no relatan eso, pero eso fue una realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el llamado de Dios es para todo mundo, para todas las condiciones en las cuales te puedas encontrar. No hay argumento para que de alguna manera digas, esto no es para mí. Y amados, termino diciéndole a aquellos que de repente hoy en día están tal vez pastoreando una congregación. Fíjense en ustedes en 1 Corintios capítulo 9, versos 16 al 17. Si tú eres una persona que Dios te está llamando para que un día pastorees o prediques la palabra, 1 Corintios capítulo 9, verso 16 al 17 dice, sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme, estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia, dice Pablo. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. Qué precioso es que Pablo ha entendido este deber sagrado. Amados míos, prediquen la buena noticia de salvación, en donde sea, desde cualquier púlpito, no tiene que ser uno como este, el púlpito de tu fábrica, el púlpito de la oficina, el púlpito ahí en la escuela, donde sea. Y amados, quiero decirles que si usted es una persona que se preocupa de algunas cosas y esas preocupaciones son argumentos, no te preocupes por de repente contar buenos chistes a la gente. No te preocupes por tu buena manera de predicar, que sea así como con palabras muy especiales. No te preocupes por ser un gran motivador o motivadora. Preocúpate por predicar el evangelio de la salvación. No te preocupes por contar lindas historias. Yo acabo de contarles a ustedes un testimonio. Preocúpate por tener la unción de Dios sobre tu vida al exponer la palabra. No te preocupes por la gran cantidad de gente que te quiere escuchar. Preocúpate por los que podrán ser salvos si predicas correctamente la palabra de Dios. No te preocupes por la cantidad de likes o de me gusta que lograste
con lo último que subiste a Facebook o a Instagram. Amados hermanos y hermanas, y siervos y siervas, preocúpate por prepararte correctamente en la palabra que Dios te demanda predicar. No te preocupes por presentarte atractivo o atractiva ante la gente. Preocúpate por exponer correctamente la palabra de Dios que penetra hasta los huesos más duros de cualquier persona, aún en esta sociedad en la cual estamos. No te preocupes por tener el mejor grupo de alabanza de la ciudad. Preocúpate por si la alabanza y adoración agradan a Dios en cada estrofa que se cante en tu iglesia. No te preocupes por concientizar a la iglesia de un mundo perdido. Preocúpate de que el Espíritu Santo sea el que esté haciendo la obra y redarguyendo a la gente. Preocúpate por concientizar a la iglesia de un mundo violento dentro y fuera de la familia cristiana. Preocúpate por tener bien claro la misión y visión de la iglesia en donde Dios te tiene o a donde Él te enviará. Recuerda esto, preocúpate por tener bien claro la visión y la misión de Dios para tu vida. Sobre este tema voy a seguir ampliando más, pero hoy quisiera que podamos orar, que pudieras tener en cuenta esto, de qué manera Dios te está llamando. Tal vez tú dirías, oh pastor, sería bueno que hubiera estado aquí fulanita de tal o fulanito de tal. Lo importante es que estás tú escuchando esta palabra y estás tú también. Hay un llamado de Dios para que le puedas servir. Y déjame decirte, no hay argumento tan fuerte que le pueda tapar la boca a Dios. Oremos un momento, amados míos. Padre Santo, gracias por nuestros amigos y amigas allí en las redes sociales. Clamamos que esta palabra esté motivando a muchos a este llamado precioso de poder abrir sus labios en cualquier parte y poder llevar el mensaje de salvación, compartir el plan que tú tienes para cada persona. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Bendecimos a cada persona que hoy ha tenido a bien escuchar esta palabra, que ha tenido a bien abrir sus oídos espirituales para poder aceptar tu precioso llamado de seguir predicando el Evangelio de salvación contra viento y marea, en medio de todos los conflictos y en medio de todas las situaciones que se den a tu alrededor. En el nombre de Cristo Jesús, recibe la bendición de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga.